Es el año 2026. Si caminamos por los pasillos de los estudios de Telemundo en el sur de la Florida, todavía parece haber un rastro invisible de tensión en el aire. Hay un sonido que, aunque no se ha grabado en años, sigue resonando en la memoria colectiva de millones de latinos. El golpe seco de un martillo de madera sobre un estrado. Durante casi 2 décadas, ese sonido no fue solo televisión. Fue un veredicto social. Fue la voz de una mujer que, con un carácter volcánico y una inteligencia legal afilada, se convirtió en la juez de una nación que no tiene país, la nación de los inmigrantes en Estados Unidos. Ana María Polo no solo presentaba un programa, ella dictaba la moralidad de una época. Pero ¿qué sucede cuando la persona que tiene el poder de decir "caso cerrado" se encuentra en medio de un conflicto que no puede resolver con un grito? ¿Qué pasa cuando la relación con la cadena de televisión más poderosa del mundo pasa de ser un matrimonio millonario a un divorcio frío y contractual? Hoy desnudamos la historia completa de la doctora Polo, desde los secretos de producción que Telemundo nunca quiso que supieras, hasta la demanda de los $2 millones que cambió su vida para siempre. Esta es la crónica definitiva del martillo que cambió la televisión. Para entender la furia y la pasión de Ana María Polo, hay que viajar a La Habana de 1959. Ana María no nació en la abundancia de Miami, nació en el epicentro de una revolución que obligó a su familia a dejarlo todo. Esa primera herida, la del exilio a los 2 años, marcó su relación con la justicia. En Puerto Rico, donde pasó su infancia y adolescencia, Ana María aprendió lo que significa ser la otra, la extranjera. Su voz, que más tarde sería su herramienta de trabajo, se pulió en los coros y en las aulas de derecho. Ella no quería ser famosa, quería tener la razón, y para una mujer latina en los años 70 y 80, tener la razón requería el doble de esfuerzo y el triple de volumen. Antes de las luces de neón, hubo oficinas pequeñas con olor a papel viejo y café cubano. Polo se graduó en la Universidad de Miami y se lanzó al mundo del derecho de familia. Fue en esas trincheras, lidiando con divorcios desgarradores y custodias de niños que eran usados como armas, donde ella desarrolló su filosofía legal. La ley es fría, pero la justicia debe ser humana. Sus colegas de la época la recuerdan como una abogada terrible, en el sentido más respetuoso de la palabra. No cedía, no negociaba si sentía que su cliente estaba siendo pisoteado. Telemundo no inventó a la doctora Polo, simplemente le puso un micrófono a una mujer que ya estaba gritando por justicia en las Cortes de Florida. Corre el año 2001. La televisión en español estaba dominada por las telenovelas y los programas de variedades coloridos. Telemundo, buscando una alternativa económica al gigante Univisión, decidió experimentar con el formato de court show. Pero no tenían un juez de carrera. Tenían a una abogada carismática que había aparecido como experta en el show de Cristina. El primer set de Sala de Parejas era precario, una mesa de madera contrachapada, 2 cámaras y un presupuesto que apenas cubría el café de la mañana. Pero Ana María traía algo que el dinero no podía comprar: credibilidad. Ella no leía un guión, ella escuchaba a las personas y se indignaba de verdad. Fue en Sala de Parejas donde Telemundo descubrió la gallina de los huevos de oro. Los productores notaron que cada vez que Ana María perdía los estribos, el rating subía. La gente no quería ver un proceso legal aburrido, querían ver a una madre, a una tía, a una hermana mayor poniendo orden en el caos. La cadena empezó a moldear el entorno para que esa vena de la doctora saltara con más frecuencia. Fue un proceso de aprendizaje mutuo. Polo aprendió a actuar para la cámara sin perder su esencia legal, y Telemundo aprendió que si le daban libertad total para insultar a la ignorancia y al abuso, el público los premiaría con una lealtad inquebrantable. En 2005, Telemundo decidió que era hora de dejar de ser un programa de parejas para convertirse en un estandarte de la justicia. Nació Caso Cerrado. El set cambió drásticamente. Colores oscuros, banderas, un estrado elevado que ponía a la doctora Polo físicamente por encima de los litigantes. Era la arquitectura de la autoridad.
Telemundo invirtió millones en la marca. El tema musical, compuesto y cantado por la propia Polo, se convirtió en un himno. Caso Cerrado ya no era solo el nombre del show, era una frase que los latinos empezaron a usar en sus casas para terminar discusiones. El éxito fue tan inmediato que la cadena decidió expandir el horario. De 1 hora pasamos a 3. Ediciones estelares, maratones de fin de semana. La doctora Polo se convirtió en la empleada más rentable de la historia de Telemundo. Pero el éxito en Estados Unidos era solo el principio. Telemundo empezó a vender el formato a toda Latinoamérica. En Chile, el programa se convirtió en un objeto de culto. En Argentina y Colombia, las personas citaban a la doctora Polo como si fuera una juez de su propia Corte Suprema. Esta internacionalización creó una presión inmensa. La doctora Polo grababa hasta 5 o 6 episodios en un solo día. Imaginen el desgaste emocional. Escuchar 5 historias de traición, abuso, estafa y dolor, una tras otra, manteniendo siempre el mismo nivel de energía y juicio. Aquí es donde la relación con Telemundo empezó a mostrar sus primeras grietas invisibles. La cadena quería más episodios, más rating, más drama. Y Polo, aunque lo daba todo, empezaba a sentir el peso de ser el pilar de una corporación. Muchos críticos tacharon el programa de circo o basura televisiva, pero si analizamos el fenómeno desde una perspectiva sociológica, la doctora Polo estaba cumpliendo una función vital. El inmigrante latino en Estados Unidos vive a menudo en la sombra de la ley. No entienden el sistema, le temen a la policía, no tienen dinero para abogados caros. En Caso Cerrado, ellos encontraban un simulacro de justicia donde el idioma no era una barrera. El grito de la doctora Polo era en realidad un grito de empoderamiento. Ella le gritaba al marido abusador lo que la esposa no se atrevía a decir. Ella humillaba al estafador que se había aprovechado de un anciano. El público no veía a una juez, veían a una vengadora. Telemundo alimentó este mito con una edición magistral. Los cortes rápidos, la música de tensión, los acercamientos a los ojos llorosos de los participantes. Todo estaba diseñado para maximizar el impacto emocional. Detrás de escena, un equipo de bookers trabajaba 24/7 buscando los casos más escandalosos. Aquí entra el gran debate. ¿Eran reales los casos? Durante años se rumoró que los participantes eran actores. La realidad, revelada más tarde por exproductores, era un matiz gris. Los conflictos eran reales, basados en cartas enviadas por el público. Pero en muchas ocasiones, si los verdaderos protagonistas no podían o no querían salir en televisión, Telemundo contrataba personas para dramatizar la historia. La doctora Polo defendía este modelo diciendo que lo importante era la lección legal y moral, no necesariamente la cara del demandante. En medio del ascenso meteórico de Sala de Parejas, Ana María Polo recibió un golpe que no pudo esquivar: cáncer de mama. Fue un momento en que la relación con Telemundo pudo haberse quebrado. La televisión es una industria cruel que a menudo descarta lo que está roto o enfermo. Pero Polo tomó una decisión que definió su legado. No se ocultó. Con la aprobación de la cadena, utilizó su plataforma para hablar de su lucha. Se convirtió en la cara de la prevención para las mujeres latinas. Esta vulnerabilidad, irónicamente, la hizo más poderosa. Ya no era solo la mujer que gritaba, era la mujer que sobrevivía. El público la abrazó con una lealtad que pocos artistas han logrado. Telemundo vio que su estrella no solo era rentable, era intocable. Para que un episodio de Caso Cerrado llegara a tu televisor a las 4 de la tarde, una maquinaria de producción trabajaba a un ritmo frenético en los estudios de Telemundo. No eran solo abogados, eran cazadores de historias. El departamento de Booking recibía miles de correos a la semana, historias de infidelidades bizarras, disputas por herencias imposibles y conflictos vecinales que rozaban lo surrealista. Pero, ¿cómo se filtraban estas historias? Los productores buscaban lo que llamaban el punto de ebullición. No bastaba con un problema, se necesitaba que las partes estuvieran dispuestas a explotar frente a la doctora. Aquí es donde entra la zona gris de la televisión.
Se dice que los participantes pasaban horas en salas de espera separadas, donde los productores calentaban sus ánimos recordándoles las ofensas de la contraparte, para asegurar que al entrar al set, la energía fuera volcánica. Si los participantes estaban bajo presión, el equipo técnico vivía en un estado de alerta constante. Ana María Polo no toleraba la mediocridad. Se cuenta que el set de Caso Cerrado era uno de los más disciplinados de Telemundo. Polo llegaba, estudiaba los expedientes y exigía silencio absoluto. Ella no quería que nadie le soplara por el apuntador. Quería que su juicio fluyera de su conocimiento legal. Hubo técnicos que trabajaron con ella por 15 años y otros que no duraron una semana. La doctora no solo era la estrella, era la jefa de facto. Si una luz fallaba o un micrófono no captaba un sollozo, el martillo caía sobre el equipo. Esta exigencia fue lo que mantuvo la calidad del programa, pero también lo que empezó a crear una leyenda negra sobre su carácter detrás de las cámaras. Una mujer brillante, pero de una intensidad que pocos podían sostener. En 2018, el mundo del espectáculo hispano se detuvo. Una noticia que Telemundo intentó contener por todos los medios se filtró a la prensa. Marlene Kaye, la productora ejecutiva de Caso Cerrado por casi 2 décadas, había interpuesto una demanda millonaria contra Ana María Polo. Marlene no era una empleada cualquiera, era la mano derecha, la estratega y, según se reveló en el proceso legal, el gran amor y compañera de vida de la doctora por más de 25 años. La demanda no era solo por dinero, era por la identidad misma del programa. Marlene reclamaba que ella era la dueña intelectual del nombre Caso Cerrado. Alegaba que en un momento de crisis de salud de la doctora, ésta le había cedido los derechos del nombre, y que ahora, tras su ruptura personal, se le negaba su parte de las ganancias. Imaginen la ironía. La mujer que juzgaba los divorcios de toda Latinoamérica estaba protagonizando el suyo propio en las Cortes de Miami. La demanda pedía más de $2 millones y el cese inmediato del uso de la marca. Telemundo entró en pánico. Su estrella principal estaba en una guerra legal con la persona que mejor conocía sus secretos de producción. Las grabaciones se suspendieron y el set se volvió un desierto. Durante meses, el destino de Caso Cerrado pendió de un hilo. Fue en este periodo cuando la relación entre Polo y los ejecutivos de la cadena se volvió puramente contractual. Telemundo tuvo que elegir bando y eligió a la cara visible, pero el costo fue una herida de muerte en la producción. El programa regresó, pero la química, esa magia invisible que Marlene y Ana María construyeron juntas, se había evaporado para siempre. A pesar del escándalo, Ana María Polo seguía siendo la reina del rating. Telemundo sabía que perderla era entregarle la audiencia vespertina a Univisión en bandeja de plata. Por eso le ofrecieron lo que en la industria llaman esposas de oro, un contrato tan lucrativo que fuera imposible de rechazar, pero que la ataba a la cadena con cláusulas de exclusividad casi leoninas. Se estima que en su mejor momento, la doctora Polo ganaba una cifra cercana a los $6 millones anuales, sumando su salario base, bonos por sindicación y patrocinios. Era la mujer mejor pagada de Telemundo. Tenía su propia suite, transporte privado y un equipo de seguridad que la protegía del fervor, a veces agresivo, de sus fans. Pero ese dinero venía con un precio: la pérdida total de su privacidad y una carga de trabajo que la obligaba a vivir prácticamente dentro de los estudios. Con ese poder económico, Polo se volvió intocable. En las reuniones de programación de Telemundo, su palabra pesaba más que la de muchos ejecutivos. Ella decidía qué temas se tocaban y qué invitados se traían. Hubo casos donde la cadena quería forzar historias de farándula barata para subir el rating y Polo se negó rotundamente, imponiendo su visión de un show que, aunque dramático, mantuviera una base legal educativa.
Esta autonomía generó roces constantes. Los nuevos directivos de la cadena, que buscaban reducir costos y modernizar la pantalla, veían el formato de la doctora como algo caro y difícil de manejar. La relación pasó de ser una de respeto mutuo a una guerra fría de intereses, donde Polo defendía su legado y la cadena defendía sus márgenes de ganancia. Es imposible entender la relación de Polo con Telemundo sin hablar de su éxito fuera de Estados Unidos. En Chile, el programa no era un show de la tarde, era un fenómeno sociológico. La doctora Polo era recibida en el aeropuerto de Santiago con la misma histeria que una estrella de Hollywood. Telemundo cobraba cifras astronómicas por los derechos de emisión en el Cono Sur. Este flujo de dinero internacional le daba a la doctora una palanca de negociación inmensa. Si Telemundo no le daba lo que quería en Miami, ella siempre podía recordarles que medio continente estaba paralizado frente al televisor gracias a ella. En Argentina, sus frases se volvieron modismos populares. Ella logró lo que pocos presentadores hispanos han hecho: unificar el humor y el sentido de justicia de 20 países diferentes bajo un mismo estandarte. Mientras las audiencias de televisión tradicional empezaban a envejecer, ocurrió un fenómeno que ni Telemundo ni la propia Ana María Polo pudieron predecir. La doctora Polo no murió con el cable, renació en el bolsillo de millones de jóvenes. A partir de 2018, fragmentos de Caso Cerrado empezaron a inundar plataformas como TikTok y Instagram. Para la generación Z, Ana María Polo no era solo una juez, era la personificación del Moore perfecto. Sus reacciones de incredulidad, sus gritos de «cállate» y su icónico «ningún hello, aquí se habla español», se convirtieron en el lenguaje universal de los memes. Este renacimiento digital le dio a Telemundo una segunda vida para su catálogo. De pronto, un programa que se grabó hace 10 años tenía más vigencia en redes sociales que las producciones más caras del momento. Sin embargo, este éxito tuvo un sabor agridulce. Para la doctora Polo, ver su carrera reducida a clips de 15 segundos de indignación cómica era un arma de doble filo. Por un lado, la mantenía joven y relevante. Por otro, diluía el mensaje legal y educativo que ella tanto se esforzaba por transmitir. Telemundo, aprovechando este tirón, empezó a subir episodios completos a YouTube, acumulando miles de millones de visualizaciones. Pero aquí surgió un punto de fricción: las regalías. ¿A quién pertenecía ese contenido en la nueva frontera digital? ¿A la cadena que puso los focos o a la mujer que puso el alma y la voz? Esta tensión sobre los derechos digitales sería uno de los clavos finales en el ataúd de su relación con la empresa. Uno de los elementos más distintivos de Caso Cerrado era la presencia constante de los guardias de seguridad. Pero ellos no estaban ahí solo para evitar golpes, su función era narrativa. Ellos marcaban el ritmo de la tensión. Telemundo instruía a la seguridad para intervenir solo en el momento de oro, permitiendo que los litigantes se acercaran peligrosamente para maximizar el drama, pero deteniéndolos justo antes de que la situación se saliera de control. Muchos de estos guardias se volvieron famosos por derecho propio. Eran el muro de contención entre la civilización, la doctora, y la barbarie, el conflicto. Detrás de cámaras, los productores se comunicaban con ellos mediante señas discretas, indicándoles cuándo debían dejar que la agresión verbal fluyera y cuándo debían actuar para que la doctora Polo pudiera lucirse con su autoridad. Aunque Polo no seguía un guión de palabras exactas, el programa tenía un guión de emociones. Telemundo utilizaba la música de manera magistral. Había temas específicos para la tristeza, para el descubrimiento de una mentira y para el momento del veredicto. El equipo de edición trabajaba horas extra para que el golpe del martillo coincidiera exactamente con el pico de la banda sonora. Este nivel de producción era lo que separaba a Caso Cerrado de cualquier otro show de corte. Era cine en vivo. La doctora Polo, con sus años de experiencia, sabía exactamente hacia qué cámara mirar cuando lanzaba una de sus sentencias más lapidarias.
Era una coreografía de poder, donde Telemundo ponía el escenario y ella ponía el trueno. Llegando al 2019, la fatiga era innegable. Ana María Polo había grabado miles de casos, había escuchado todas las mentiras imaginables y había juzgado todas las miserias humanas. La relación con Telemundo se sentía cada vez más como una transacción comercial y menos como un proyecto creativo. La cadena, bajo nuevas direcciones ejecutivas, empezó a priorizar los costos sobre la calidad, sugiriendo cambios en el formato que Polo sentía que traicionaban la esencia del show. A esto se sumó la sombra de la demanda de Marlene Key, que seguía drenando energía y recursos. La confianza se había roto. La doctora Polo empezó a hablar abiertamente de su deseo de explorar otros formatos, tal vez una película o un programa de entrevistas más íntimo. Pero Telemundo la quería en el estrado, la querían golpeando el martillo hasta el último segundo del contrato. Nadie imaginó que el final no llegaría con un anuncio de prensa, sino con una crisis mundial. En marzo de 2020, cuando el COVID-19 cerró los estudios de televisión, Caso Cerrado se quedó sin su oxígeno, el público y el contacto humano. Telemundo intentó mantener la llama viva con programas especiales y repeticiones, pero el impulso se había perdido. Durante los meses de encierro, el contrato de Ana María Polo llegó a su fin. En lugar de una gran despedida con alfombra roja y homenajes, el programa más exitoso de la historia de Telemundo se desvaneció en el silencio del confinamiento. Fue un final anticlimático para una carrera tan explosiva. Fue entonces cuando la doctora empezó a procesar lo que muchos sospechaban, que para la cadena, ella había sido una herramienta de altísima precisión, pero al final del día, reemplazable. En 2021 y 2022, lejos de las luces del set, Ana María Polo empezó a hablar con una libertad que antes no tenía. En diversas entrevistas y a través de sus propias plataformas, dejó entrever una sensación de amargura. La frase «Telemundo solo me utilizó» empezó a cobrar fuerza en los círculos de la industria. Polo sentía que, a pesar de haber salvado las tardes de la cadena por 20 años y de haberles generado cientos de millones de dólares en ganancias mundiales, el trato final no había estado a la altura de su entrega. La cadena se quedó con los derechos, con las repeticiones infinitas que siguen generando dinero hoy en 2026, mientras ella tenía que reinventarse desde cero en un mundo digital que ella misma ayudó a crear sin saberlo. La ironía final es que en este 2026 Telemundo sigue utilizando a la doctora Polo. Cada vez que sintonizas una repetición en un canal secundario o ves un video en una plataforma de streaming, la cadena sigue monetizando su imagen. Ella se convirtió en el producto eterno. Esto plantea una pregunta ética en la industria del entretenimiento. ¿Cuándo deja un artista de pertenecer a una empresa? Para Ana María, la respuesta fue dolorosa. Nunca, mientras el martillo siga sonando en algún rincón del mundo. ¿Qué hace Ana María Polo hoy en 2026? A diferencia de otras estrellas que se apagan tras el retiro, ella ha construido su propio ecosistema. Ha entendido que ya no necesita un gran estudio en High Island para ser escuchada. Sus redes sociales son ahora su estrado. A través de podcasts y contenido directo a sus fans, sigue ofreciendo consejos legales, pero ahora con un tono más íntimo, más humano y sin la presión de los ejecutivos de televisión sobre su hombro. Ha dedicado tiempo a viajar, a su pasión por la música y a causas sociales que antes no podía atender por su agenda de grabaciones. Pero el martillo siempre está cerca. Se rumorea constantemente su regreso a través de una plataforma global de streaming, un proyecto donde ella sea la dueña absoluta de su imagen y su destino. Al final del día, el legado de la doctora Polo no se mide en números de Nielsen ni en dólares en una cuenta bancaria. Se mide en la señora que aprendió que no tiene que dejarse pegar porque lo dice la ley. Se mide en el joven que entendió que su identidad es válida y debe ser respetada. Telemundo puso la pantalla, pero Ana María Polo puso la verdad. Su relación fue un choque de titanes que cambió la historia de la televisión hispana.
Aunque el final fue gris y cargado de reclamos, lo que quedó construido en la mente de la audiencia es indestructible. Ana María Polo demostró que una mujer, cubana, exiliada, abogada y sobreviviente, podía poner de rodillas a la audiencia más difícil del mundo con una sola herramienta, su palabra. Telemundo pudo haberla utilizado, pero ella utilizó a Telemundo para entrar en la historia y quedarse ahí para siempre. El caso entre Ana María Polo y la televisión está finalmente visto para sentencia. El veredicto es claro. Ella ganó la inmortalidad cultural. Caso cerrado.